¿Cuántos de los que estáis aquí habéis pasado un día de playa? Levantad la mano. ¿Cuántos habéis llegado a casa y habéis dicho, no he hecho nada, he estado un día de playa, pero estoy agotado? ¿Cómo estáis ahora? Porque no es de playa, pero es un día de campo. Yo me pilla mucho el sol, he procurado la sombra, pero no sé, pero estoy reseco. Y además la semana que viene los hermanos me van a decir, ¿has estado de playa? Yo, no, he estado de retiro. No sé si se lo van a creer. Pero bueno, espero que podáis seguir bien este tiempo en el que vamos a entrar en la siguiente estación. Digamos que vamos haciendo algunas escalas en ese avión y recordar brevemente ese primer paso que decíamos, la invitación a conocer a Cristo. Y terminábamos hablando de no solo reconocer quiénes somos, reconocer a Cristo, ser sus discípulos, ¿no? Crecer en Él, sino entender sobre todo la novedad que representa Cristo, reconocer y ver la gloria de Cristo. Y quería recordaros esto con un texto que siempre me ha llamado a mí la atención. Todos tenemos algunos textos, no digo como preferidos solo, sino textos que se nos quedan como grabados. Y hablando de la gloria de Cristo, uno de los discípulos que estuvo con él es Pedro. Pasó muchas experiencias muy importantes. Y cuando él quiere animar a los creyentes a que vivan la vida cristiana, en 2 de Pedro capítulo 1, a partir del verso 3, añadid a vuestra fe, añadid, empieza diciendo lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, Dios te ha dado ya todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana. Nos han sido dadas por su divino poder, ¿cómo? Y esta es la frase que quiero que escuchéis bien. Nos lo ha dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Entendemos? Y ser cristiano es estar cautivado por Cristo Jesús y descubrir en Cristo todo lo necesario, solamente en Cristo. Lo tenemos todo porque en Él habita la plenitud de la deidad. Y así podemos avanzar hacia el siguiente paso. Y quisiera hablar ahora de que somos convidados no solo a conocer a Cristo, sino a crecer en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecer en Cristo. Como los peques se han ido, la mayoría pues somos mayores y tenemos la experiencia de tener hijos pequeños. ¿Cómo le gusta ver cuánto crecen, ¿no? Que le digas que ha crecido. ¿Cuánto no le agradará a nuestro Padre, que está en los cielos, ver cómo crecemos? ¿Has evaluado alguna vez tu crecimiento espiritual? ¿Cómo lo podemos evaluar? Reconociendo nuestro amor, nuestra pasión por Dios, evidentemente creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra, a través del servicio. Y vamos a ver ahora algunas claves importantes para este crecimiento. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Juan capítulo 15. Son textos todos los que estamos usando muy conocidos y tratamos de aplicar esta perspectiva que nos habla de solamente Cristo. Juan capítulo 15, verso 1 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quitará todo pámpano que en mí no lleva fruto y limpiará todo aquel que lleva fruto
para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Del mismo modo ocurre con vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿recordáis esta mañana? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano y se secará. Luego se recogen, se arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os concederá. En esto se manifiesta la gloria de mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, del mismo modo que yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he contado estas cosas para que participéis en mi alegría y vuestra alegría sea completa. Qué imagen, muy reconocida, ¿verdad? La vid y los pámpanos. Seguro que todos hemos repetido alguna vez una de estas frases: separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Pero quisiera empezar con esta imagen, la imagen de la vid, una imagen importante. Porque el texto tiene algunas dificultades, ¿no? A veces si lo aplicamos aquí, la vid, están en la vid, pero luego los echa. ¿Qué pasa con la salvación? Lo primero que quisiera decir es que aquí está enfrentando Jesús el contexto de una fe religiosa sin vida. Lo veremos un poco más adelante con dos ejemplos del Evangelio de Juan. La imagen de la vid es una imagen que para los que estaban escuchando en aquel momento era una imagen común, muy común. ¿Qué representa la vid? La vid en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que es el libro, la Biblia que tenían los que estaban en este momento escuchando a Jesús, los discípulos, es un símbolo del pueblo de Israel. Israel era la vid en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús va a decir, yo soy la vid verdadera. Vosotros os considerabais aquí como el centro. Yo soy el centro. Voy a leer Isaías capítulo 5, versículos 1-7. Me parece importante para entender bien este trasfondo y que nos demos cuenta de que está hablando, en primer lugar, desde una dimensión comunitaria y de pueblo. Este aspecto es importante, porque la pregunta clave que tenemos que hacernos es: ¿nosotros como pámpanos estamos insertados en la vid verdadera? Esta es la cuestión. Fijaos lo que dice Isaías en el capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado por su viña. Sin duda está hablando de Dios y del pueblo de Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y habitantes de Judá, juzgad entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo es que esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado
y será consumida, derribaré su cerca y será pisoteada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los habitantes de Judá. Planta deliciosa suya. Esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. En primer lugar, este texto tiene que ver con lo que el Evangelio de Juan nos está planteando respecto a Jesús. Jesús, la luz del mundo, viene a este mundo. Juan 1 dice, y a ver quién me sigue, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De lo que está hablando aquí es del rechazo de Israel como pueblo y como nación del Mesías. En el Evangelio de Juan muchas veces habla de los judíos. Los judíos como que rechazaron a Jesús. Pero cuando leemos en profundidad nos damos cuenta que cuando habla de judíos principalmente habla de ¿qué? De los líderes de los judíos, que fueron incapaces de ver en Jesús, ¿a quién? Al Mesías. ¿Cuál es el tema de Juan? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quiénes son los más incrédulos de todos? Los judíos. Rechazan a Jesús. Y Jesús está denunciando aquí el rechazo de los judíos. No está hablando de pérdida o no de salvación, está hablando de la condición de un pueblo al que Dios le ha preparado todo, le ha dado su palabra, y a la hora de la verdad cierra su corazón y se vuelve ciego. Muy interesante. Os lanzo algunas ideas para que os animéis a leer otra vez el Evangelio de Juan. Capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10. ¿Quién es ciego? Jesús sana a un ciego. Pero ¿quiénes son los que están ciegos de verdad? Los que son incapaces de ver en Jesús, a través de sus obras, ¿quién tienen delante? El Hijo de Dios. Así que el texto nos está planteando el cuidado de Dios hacia un pueblo, el exquisito amor de Dios hacia un pueblo que Él ha llamado como pueblo suyo, pero que ha cerrado sus ojos y sus oídos al Señor. Son muy religiosos, eso es un pueblo tremendamente religioso, pero nada piadoso, que es muy diferente. Hay patrones en el Antiguo Testamento que nos hablan de esta problemática, ¿no? Quisiera subrayar esta idea. En el Antiguo Testamento encontraréis la vid como símbolo de Israel, y de todos los textos que encontraréis en el Antiguo Testamento, solo uno plantea un mensaje positivo respecto a la actitud de Israel. Solo uno. En la mayoría de las ocasiones es para decir, no dais el fruto que Dios quisiera, y Jesús está tratando de este tema. Estaba recordando ahora otras palabras de Jesús en el Evangelio escatológico en Mateo, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise reunirte como una gallina reúne a sus polluelos? Protegerte, cuidarte. Eso lo dice sobre Israel, pensando en Jerusalén, la ciudad que tiene delante. Pero termina con una frase tremendamente desoladora. Pero no quisiste. No quisiste. Era un pueblo religioso, el pueblo más religioso, pero era un pueblo del que Dios dice, pero vuestro corazón está lejos de mí. Y hermanos, este es el problema en el que todos podemos caer. Convertir la fe en una religión, en una tradición. Quizás los que más peligro corremos somos los que ya pertenecemos a una segunda o tercera generación de creyentes. Nacemos en la iglesia
Y damos, por supuesto, muchísimas cosas. Y Jesús dice, si no estás injertado en mí, lleves el nombre que lleves, lleves el apellido que lleves, no eres mi discípulo. Algunos aquí podéis contar generaciones. Mi mujer 4 o 5. Pero la fe es una cuestión personal, una decisión personal. Y aunque lo hemos dicho muchas veces, es cuestión de plantearlo con seriedad también ahora. Para crecer en Cristo tenemos que estar injertados en Cristo, en la vid verdadera. Esa vid que vino y que fue rechazada. En otras palabras, necesitamos tener una espiritualidad cristocéntrica. Y quisiera ahora compartiros 2 experiencias que encontramos en el Evangelio de Juan y que nos hablan de un contraste entre la vida interior e íntima con Dios, este permanecer, estar insertados, ligados, unidos a Cristo, y lo que se vivía en ese contexto. Y quizás son 2 modelos en los que podemos caer también nosotros. ¿Cómo se consideraban los judíos, especialmente los religiosos y piadosos? Se consideraban el pueblo de Dios, Israel. Y aparece en el capítulo 3 de Juan, estamos en el 15, pero ahora hacemos un vistazo ahí a algunos textos de Juan, como vista desde arriba nada más. ¿Quién aparece en el capítulo 3 de Juan? Un tal Nicodemo, un principal entre los judíos, un miembro del Sanedrín, y tiene curiosidad. Es un judío honesto, pero que tiene dudas. Y que no voy a leer el texto, recurro a vuestra memoria evangélica. Pero es muy interesante, se acerca de noche, luz y tinieblas. Todavía estaba en la oscuridad, ¿no? Hay bastante simbolismo ahí. Y se acerca como una persona que conoce, pero en la conversación con Jesús lo que se destaca es que con todo lo que sabe de la ley, con todo lo que conoce del Antiguo Testamento, no es capaz de discernir la verdad más principal. Nicodemo, te digo una cosa. Es necesario nacer de nuevo. Y este es un mensaje que tenemos que volver a hablar con voz fuerte en nuestro contexto. La fe no se hereda, no es una tradición. No hace demasiado leía un comentario de alguien que decía, bueno, había nacido en una familia cristiana, es un escritor, ¿no? Y decía, ¿convertirme? Pues claro, convertirte. Y tanto que sí. Aunque no hayas vivido en la idolatría o en otra religión, la fe no se hereda. La fe es una decisión personal de cada uno de nosotros. Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Recordáis el texto? ¿Cómo podría nacer? Nicodemo, el sabio judío, tiene un entendimiento muy corto de la profundidad del mensaje del Antiguo Testamento. El conocimiento religioso no es suficiente. Permitidme ser un poquillo crítico, ¿eh? Pero a veces nos enfocamos en conocer, estoy a favor de conocer la Biblia evidentemente, y de memorizar textos bíblicos. Pero a veces conocemos tanto la Biblia que tenemos siempre un versículo para todo. Pero ¿cuánto sabemos de la vida de Dios? Nicodemo sabía mucho. Nicodemo sufre un proceso de transformación a través de todo el Evangelio. ¿Y cómo lo vemos? Porque este hombre que vino de noche a hablar con Jesús, porque sabía lo que se jugaba, si leemos el Evangelio de Mateo lo vemos, los que se hacían amigos de Jesús se hacían enemigos del liderazgo judío y los expulsaban de la sinagoga, así que él estaba jugando ahí con fuego. Pero es el que se acerca con José de Arimatea para pedir después el cuerpo de Jesús. Algo ha cambiado en este hombre.
no está aquí, ahora también está aquí, pero está aquí. Está dispuesto a entregar su vida, a dar su vida, a dar la cara por Jesús. No es suficiente el conocimiento religioso. A veces sabemos mucho, mucha información, y la pregunta es, ¿cuánta transformación? Y en nuestro contexto evangélico, en los que la Biblia es principal, generalmente tenemos, y especialmente en las asambleas de hermanos, paréntesis, cuando después de estudiar y sacar los títulos que hacen falta, ¿no? Pues para enseñar en un seminario, me invitaron en un seminario en Ipste. Y recuerdo la conversación con el rector. Y me preguntó, bueno, queremos que trabajes con nosotros, que enseñes y tal. ¿Qué prefieres? Me preguntó, ¿enseñar Biblia o teología, doctrinas? Y se paró él mismo y contestó, no, tú querrás enseñar Biblia, tú eres de las asambleas de hermanos, o sea, tenemos buena fama. Es verdad, hermanos, nos centramos en la palabra de Dios, amamos la palabra de Dios, pero a veces puede crecer nuestro conocimiento nada más, nuestra cabeza y nuestro corazón puede quedarse bastante frío. Y eso lo vemos a veces en nuestras propias actitudes. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces somos incapaces de tener la humildad de hacerlo. Y todos tenemos que examinarnos en eso. ¿Estamos viviendo la palabra de Dios? En segundo lugar, a veces no solo es conocimiento, sino a veces nos conformamos con una experiencia religiosa. Capítulo 3, Nicodemo. ¿Qué encontramos en el capítulo siguiente? A Jesús con una mujer samaritana. Habría mucho que decir del capítulo 4 de Juan, no lo vamos a hacer, solo señalar Jesús pasando por Samaria Jesús. Los judíos nunca pasaban por Samaria. Cuando tenían que pasar de Judea, que está en el sur, Mar Muerto, seguramente tenéis una imagen ahí en vuestra mente del Mar Muerto, Judea, ahí. Cuando tenían que ir a Galilea, donde Jesús residía, ¿sabéis lo que hacían? Cruzaban el río Jordán para pasar por el este del río Jordán y subían y luego volvían a cruzar para Galilea. ¿Y por qué daban esa vuelta? Porque no querían pasar por Samaria. Porque los samaritanos eran una mezcla de judíos y otros pueblos. Porque habían montado su propia religión y esto venía de tiempos ya, si tiramos atrás, hasta tiempos de la división del reino de Israel, entre el reino del norte y el reino del sur. Pero bueno, la cuestión es, se habían dividido. Y aunque tenían la ley, la trabajaban a su modo. Y ahora Jesús está en Samaria. En Samaria, 1, 2, hablando con una mujer. A ver, un maestro de la ley no habla con una mujer y menos en un lugar público. Jesús está rompiendo todos los esquemas. Y en tercer lugar, es interesante cuál es el tema. Se establece un diálogo muy interesante, ver los pasos del diálogo, para ver cómo Jesús se acerca a esta mujer. ¿Y sabéis cuál es el último tema importante que tratan? Muy importante. La adoración a Dios. Y la mujer empieza a desarrollar una discusión teológica. Nosotros aquí tenemos nuestro lugar de adoración en Jericín, y esto se remonta al patriarca Jacob. Y vosotros en Jerusalén. A ver, Jesús, ¿dónde hay que adorar? Vamos a debatir. Experiencia religiosa. Y Jesús dice, no importa. Paréntesis, aunque la salvación viene de los judíos. No importa. Lo que Dios busca son adoradores en espíritu y en verdad. Los judíos se habían aferrado a la tradición. Y Dios dirá, y Pablo en Romanos dirá, que de ellos Dios los ha usado y de ellos viene el Mesías. Y ellos son los guardadores de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Dios los ha usado. Pero el problema es que habían hecho de eso, de su conocimiento, de su llamado, de su privilegio, el centro de su propio orgullo. ¿Recordáis cómo oraban los fariseos?
Gracias, Señor, porque no me has hecho pam, 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 ¿no? Ni como este publicano que tengo al lado. Ni el conocimiento por el conocimiento, ni la experiencia religiosa son suficientes. Solo Cristo. Por eso, una y otra vez en este capítulo de Juan, versículo 1, 4, 5, 6 y 7, insiste en la necesidad de permanecer en Cristo, permanecer. Y Jesús nos habla de este permanecer con imágenes que a veces son un tanto, diríamos, duras. Fijaos que llega a decir que si algún pámpano no permanece, será echado fuera, será destruido. Como os decía, no estoy pensando aquí en alguien que era creyente, ahora no lo es. Está diciéndole al pueblo de Israel, si vosotros como pueblo de Dios no permanecéis en la verdad de Dios, desgajados. Romanos 9, 10, 11. ¿Y quién será injertado? Aún el gentil que despreciáis, aún la persona en la que no pensáis. Si está injertado en Cristo, tendrá vida. Mientras que vosotros, si solo sois unos religiosos, si solo buscáis la experiencia religiosa, el conocimiento, seréis separados. Permanecer. Permanecer significa que el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón es Jesús. Juan capítulo 6. ¿Qué imagen usa aquí Jesús? Muy relacionada con este permanecer en Cristo, estar injertado en Cristo. El capítulo 6 de Juan nos habla de un milagro de Jesús. Jesús se reúne a una multitud y alimenta ¿a cuántos? 5.000. Jesús se va y todo el mundo, ¿qué hace al día siguiente? Buscarlo. Comimos ayer gratis, ¿no? Pues hoy probamos otra vez. Y Jesús aprovecha esa circunstancia para indicarles que ellos, recordáis que hablamos esta mañana, seguramente no, porque estoy dando mucha información, pero recordamos que los milagros de Jesús son señales que apuntan a Jesús. Y ellos, ¿por qué le buscan? Por el milagro. Y Jesús le dice, buscáis mal. El milagro tenía el propósito de que vosotros supieseis quién soy yo. El milagro es una señal que apunta ¿a quién? ¿A Cristo? Vosotros me buscáis por la comida que perece, pero yo soy el pan de vida que da vida eterna. Y quisiera leeros algunos textos de este evangelio. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Paréntesis. Cuando Jesús está diciendo todo esto, para cualquiera que le estuviese escuchando de los judíos, la referencia es clarísima. Antiguo Testamento. Israel en el desierto, en un lugar que no hay vida, que no hay alimento. Lo que les provee de vida, ¿qué es? El pan, el maná que Dios les regala. Y que era un alimento literal, físico, pero era un tipo en el que Dios estaba trabajando en su mente, en su cultura, para que ellos reconociesen, Dios nos da el verdadero pan que sustenta la vida. Jesús los alimenta con pan, pero dice, este milagro de sustentar os tiene que recordar quién yo soy. Otra palabra que aparece una y otra vez en el Evangelio de Juan. Yo soy. ¿Quién puede decir eso de forma absoluta? ¿Solo uno? Dios. Yo soy. Éxodo. Así que Juan está recogiendo aquí las imágenes del Éxodo para decirle, el yo soy que habló y que os sacó de Egipto es el yo soy que está aquí delante de vosotros. El Dios que os dio el pan de vida, el maná que os sustentó, es el Dios que me ha enviado a mí como el pan que da vida. Ahora, el lenguaje de Jesús es un tanto crudo al principio, ¿verdad?
el pan que yo daré es mi carne. ¿Os podéis imaginar cómo sentó esto a un judío? Me gustaría que lo sintieseis, ¿eh? Los judíos no comían muchas cosas, tenían muchas cosas prohibidas, pero si algo estaba prohibido era comer la carne de una persona. Jesús está usando un lenguaje aquí muy chocante para sacudirles y no se conformó con eso. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, estoy hablando, si alguno está siguiendo la Biblia, en Juan 6:53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Esto lógicamente es un escándalo absoluto. ¿Qué es lo que un judío nunca podría hacer? Un judío piadoso. Comer sangre, menos beber sangre. Tenían todo un protocolo a la hora de sus sacrificios para separar la sangre. La sangre que representaba la vida se le daba a Dios. Y ahora Jesús dice, si no bebéis mi sangre. Es un lenguaje provocativo. A veces necesitamos usar este lenguaje también nosotros, a ver si nos provoca y nos sacude y nos despierta un poco de nuestra comodidad evangélica. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús, ya lo he dicho una vez, no me lo repitas, que ya me molesta en los oídos. ¿No os ha pasado alguna vez algo así? Pues sigue insistiendo, el que come mi carne y bebe mi sangre y en mí permanece, y yo en el lenguaje de Juan 15, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que come y el que me come, él también vivirá por mí. No hay otro alimento para el creyente, alimento espiritual, que no sea sustentarnos de Jesús. Solo Cristo. El que proveyó a los israelitas es el que provee al creyente. En el lugar que no se podía sobrevivir, Dios les hace sobrevivir. Necesitamos alimentarnos de Cristo continuamente. En esto no debemos hacer ayuno, en alimentarnos de Cristo. De otras cosas lo podemos hacer, pero no de alimentarnos de Cristo. No hay otro verdadero alimento que nos dé vida espiritual. Por si alguno piensa que soy demasiado sacramentalista con esto, porque sabéis que algunas de las religiones plantean, bueno, la fe cristiana católica, ¿no? Plantean esta transustanciación, ¿no? Jesús lo dejó muy claro también en Juan, un poquito después. El Espíritu, porque alguno decía, ¿cómo vamos a hacer eso, no? El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. He usado este lenguaje para que entendáis. Para que entendáis que me necesitáis a mí. Que necesitáis alimentaros de mí. Que la sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento, porque era símbolo de la vida, y la vida le pertenece a Dios, ahora esa vida yo os la ofrezco. Tenéis que beberla, tenéis que beber de mí. Porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús es la fuerza vital para la vida cristiana. Necesitamos no aprender, sino aprender. Aprender, con dos es y h intercalada. Asimilar a Cristo. Como diría Pablo, y lo hemos mencionado esta mañana. No vivo yo, Cristo vive en mí. Solo Cristo en nosotros produce vida. Y cuando Cristo está en nosotros, es cuando viene la consecuencia lógica. ¿Por qué a veces, decíamos esta mañana, los cristianos tienen tan poco resultado? Pues porque estamos viviendo vidas religiosas, vidas teóricas, pero no la vida de la praxis de Jesús en nosotros. El pámpano que en mí no lleva fruto será echado fuera. ¿Por qué? Porque el verdadero pámpano
siempre dará fruto. Y ahora os traslado al contexto de Jesús. ¿De qué está hablando? Pues de aquellos religiosos que se creían pueblo de Dios, pero que con sus vidas y sus obras estaban manifestando que realmente su corazón estaba lejos de Dios. El texto de Juan 15 es duro, igual que el sermón profético de Jesús. ¿No cortó Dios las ramas? Años 70, destrucción de Jerusalén. ¿No injertó Dios otras ramas? Decíamos Romanos capítulos del 9 al 11. Pero Romanos 11 nos advierte a nosotros que no somos judíos, que somos gentiles, ¿no? Si Dios hizo esto con las ramas auténticas, ¿qué no hará con las no auténticas? Y de nuevo, esto no está planteando que se pueda, en punto de vista, en absoluto perder la salvación. Lo que está haciendo es una pregunta profunda a la iglesia, diciendo, ¿qué clase de iglesia eres? Porque si es una iglesia que solo vive de la tradición, si es una iglesia que no está viviendo el Evangelio, quizás lo que tengamos son muchas personas nominales en la iglesia en las que realmente no se ha enraizado la fe en Jesús. Oyentes y asistentes, de eso hay mucho. ¿Discípulos de Jesús? Quizás preguntarnos. Esta es una de las preguntas que nos hacíamos en Guatemala, ¿no? 40% de la población, sobre 13 millones, estamos hablando de mucho, ¿eh? Estamos hablando de más de 5 millones, una sociedad que no cambia. Y hablando con el hermano que nos coordina los viajes misioneros, decía, es que hay mucho creyente, pero casi no hay discípulos. ¿Os dais cuenta? La pregunta es, ¿creyentes en qué? Un verdadero creyente tiene que ser un discípulo, pero es verdad que muchos se confiesan creyentes. De nuevo un paréntesis, perdonadme, pero es que no puedo evitar. Me vienen cosas a la mente de comentarlo. Es muy interesante que en el Evangelio de Juan, precisamente, Jesús dice que muchos viendo las señales le siguieron. Pero ¿sabéis cuál es la actitud de Jesús? Dice el Evangelio de Juan, pero Jesús no se fiaba de ellos. Ay, amigos. Es que a veces hay una fe que solo es externa, que solo busca suplir mi necesidad. Pero la fe del Evangelio es una fe que no solo busca, a veces esa necesidad nos lleva a Jesús, pero la fe auténtica cuando descubre a Jesús no busca a Jesús, sino que se entrega a Jesús. Y nos hacemos discípulos. Y estos son los que dan fruto. ¿Qué fruto? En primer lugar, fruto espiritual. Lo más importante es el fruto espiritual, un cambio de vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, lo conocéis bien. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, fe, etc. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice al final, contra tales cosas no hay ley. Lo resumimos en una frase. El fruto es reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que encontramos en Gálatas. El carácter de Cristo en nosotros. Como dice Pablo de nuevo en Gálatas, cuando Dios te rescata, tiene un propósito. Os pregunto ahora, ¿qué propósito tenía Dios con el apóstol Pablo cuando lo llamó en Hechos? ¿Qué tenía en mente Dios cuando llamó al apóstol Pablo? ¿Tenía algún plan para su vida? ¿Qué iba a hacer con su vida? ¿En qué lo iba a convertir? Predicador, apóstol a los gentiles, ¿verdad? Amén, seguro que sí. Pero fijaos lo que dice el primero, Gálatas 1, 15 y 16, que es, digamos, como un testimonio de fe del apóstol Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿para qué? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Os dais cuenta? Muchas veces nos enfocamos en Pablo pensando en el apóstol de los gentiles. Sí, clarísimamente. Pero ¿sabéis cuál era el primer propósito de Dios?
hacer de Pablo un discípulo de Cristo. Revelar a su Hijo, ¿dónde? En mí. Y aquel fariseo se convirtió en un defensor del Evangelio. ¿Por qué? Porque su vida fue transformada. No podemos compartir lo que no tenemos. Por eso el primer plan y el primer propósito de Dios en la vida de cada uno es revelar a su Hijo en tu vida, en tu corazón, en tu experiencia. Por eso pudo decir al final Pablo: no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un libro que se escribió hace ya algunos años, que es un libro interesante. Se titula En sus pasos. ¿Qué haría Jesús? Y la pregunta es, en esta circunstancia, en este contexto, ¿qué haría Jesús si Él estuviese aquí ocupándome el lugar? ¿Por qué? Porque yo debo obrar y actuar como Jesús. ¿Qué obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios. Como evangélicos hemos hecho un sano énfasis en la salvación por gracia a través de la fe, Efesios. Somos salvos por gracia a través de la fe en Jesús. Y por desgracia a veces en esa frase de Efesios hemos puesto un puntito ahí después de la fe y de la gracia, ¿verdad? Pero sigue diciendo que hemos sido creados, el versículo siguiente dice que hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El plan de Dios no es salvarte y eres salvo y vive como quieras. No, el plan de Dios: te salvo para que seas mi hijo y reflejes en tu vida y en tus obras, en tus actitudes, quién soy yo. Jesús en el Sermón del Monte: para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es lo que reclama el apóstol Pedro de los esclavos hostigados por sus amos: que vivan de una manera justa, recta, padeciendo, haciendo el bien. Que tengan una actitud proactiva de dar testimonio de Cristo continuamente y no una actitud reactiva. Nosotros normalmente reaccionamos, ¿no? Me tratan bien, yo lo trato bien. Me tratan mal, si no lo trato mal, por lo menos no lo trato. Pero Pedro le dice a los esclavos: tenéis que ser proactivos. Como hijos de Dios tenéis que obrar el bien continuo y constantemente con todos y en cualquier contexto. Nutriéndonos de Cristo, con la savia de Cristo podemos dar y vivir la obra de Cristo. Lo que Dios nos demanda es algo contra natura. Las bienaventuranzas menciono nada más. El llamado a amar a los enemigos. Todo lo que Dios nos está pidiendo como cristianos a este nivel está contra la reacción natural que tendríamos cada uno de nosotros. Dios nos pide lo humanamente imposible porque nos ha capacitado a cada uno de nosotros de forma sobrenatural. Con esto voy a tratar de terminar porque el tiempo me parece que ya se está escapando. Hace muchos años, una hermana de la iglesia tenía un marido, se había confesado creyente, pero después dejó la iglesia, la vida era muy complicada. Es que pues, tienes que amar a tu marido. Es que no puedo. Bueno, está bien que tú reconozcas que tú no puedes, pero es Dios quien puede en ti. Y hay cosas que humanamente diríamos no podemos, pero lo que Dios nos pide no es una vida natural. Hermanos y hermanas, lo que Dios nos está pidiendo es una vida sobrenatural, que es la que Él produce en nosotros. Eso es crecer en Cristo. Y Jesús da una promesa extraordinaria. Juan capítulos, veis que voy saltando un poco con temas de todo alrededor de Juan y de este capítulo importante.
Jesús le dijo a los discípulos algo que les debió chocar. Es mejor que yo me vaya. ¿Podéis pensar por algún momento que Jesús nos dijese, mira, es mejor que yo me vaya? ¿Qué diríamos? No, quédate, pero en este contexto era importante. La cruz estaba delante, era necesario su muerte, su resurrección y su ascensión. Es importante que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, dice. ¿Por qué? Porque de otra manera no enviaría al Consolador. Pero si me voy, enviaré al Consolador. ¿Quién es el Consolador? ¿Lo sabéis? El Espíritu Santo. ¿Para qué ha sido enviado? Para que crezcamos en Cristo. La espiritualidad cristiana es cristocéntrica. Nosotros a veces tenemos el problema de que, nosotros en nuestro contexto de asambleas, ¿no?, hablamos poco del Espíritu Santo. Deberíamos hablar bastante más de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Por otro lado, algunos hablan solo del Espíritu Santo. Y yo solo quiero dejaros esta idea, porque estamos diciendo solamente en Cristo. Y quiero dejaros esta frase, crecer en Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Él que murió y resucitó y ascendió a los cielos, como Señor victorioso nos ha dado dones. Subió a los cielos, llevó cautiva a la cautividad, dice la Escritura, y dio dones a los hombres. Y nos ha dado, sobre todo, el don de su Espíritu. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Pues si leéis, y os invito a que lo hagáis, porque no vamos a tener tiempo ahora, que leáis qué es lo que hace el Espíritu Santo, según Juan en 14 y 16 especialmente. El Espíritu Santo, cuando realmente es una obra del Espíritu Santo, nos enfoca en Cristo. Dice Juan 14 y 16, hablando Jesús del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo es una obra que siempre nos lleva a enfocarnos en Jesús, glorifica a Jesús. Si hay una obra que decimos que es del Espíritu Santo y nos lleva a nuestra propia experiencia espiritual, aparte de Cristo, permíteme que lo diga así de tajante, no es una obra del Espíritu Santo. Él ha venido para glorificar a Cristo. Él ha venido para ser continuador de la obra de Cristo. Él ha venido para recordarnos las enseñanzas de Cristo. Él les recordará todas las cosas que yo os he enseñado, le dice a los apóstoles, y las tenemos en la Biblia. Su función es recordar a Cristo. Las Escrituras hablan de Jesús, solo Cristo. Él viene para sellar la obra de Cristo en nosotros. Cuando se predica el Evangelio, cuando reconocemos por fe a Jesús, el Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestras vidas para garantizar la presencia de Cristo en nosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Dejo algunas cosas, termino con una última idea respecto a la vid, porque dice otra cosa, hermanos y hermanas. En esa vid, Dios hay pámpanos que los desecha, y decíamos a qué se está refiriendo, ¿verdad? No está hablando de creyentes, sino de una religión sin vida, de un Israel que hablaba de Dios, pero que tenía un corazón muy lejos de Dios. Dice, este no me sirve, no hay testimonio, ¿no? Pero Dios hace otra cosa. ¿Qué hace con los pámpanos que están dando fruto? ¿Los arranca de la vid? No. ¿Qué hace? Toda la que da fruto la poda para que dé más fruto. Si Dios está trabajando en tu vida, quizás va a usar métodos que no te gusten, si tú quieres servirle. Y a veces esto no es fácil. Hay un versículo 7 que hemos leído en el que aparece la oración, pedid todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y a veces sacamos eso del contexto. Esto está en el contexto de dar fruto, no lo olvidemos. No ha terminado el tema, está hablando de dar fruto.
Si tú necesitas algo para dar fruto para Dios, Dios te lo va a dar. No lo descontextualicemos esto. ¿Y cómo lo hará? Limpiando el pámpano, limpiando nuestras vidas. Como dice Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil para Dios. ¿Qué necesitas? Sabiduría, pídesela. ¿Sabes lo que te dará el Señor? Según Santiago, pruebas, porque es la forma en que somos más sabios. ¿Te falta paciencia? Pídesela. ¿Qué vendrán? Pues seguramente algunas dificultades. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y queremos y oramos porque Dios nos solucione los problemas. Y Dios dice, ¿todavía no te has dado cuenta de que te estoy podando porque veo fruto en ti, pero quiero que des más fruto? A veces esas situaciones que nos incomodan, que no son fáciles, sencillamente son las tijeras que Dios usa para podar nuestras vidas. Lamento no poder seguir más, por el tiempo ha volado, pero quisiera dejar esta imagen. Dios quiere que tú crezcas. Tienes que estar injertado en Jesús. No es solo conocimiento, no es experiencia religiosa, es alimentarse de Cristo cada día. Y dejar que Dios trabaje en tu vida, que Dios corte, elimine todo aquello que estorba. A veces pueden ser incluso cosas que no son malas. ¿Sabéis que no solo cortas aquello que está seco? A veces el pámpano se corta porque si da demasiado fruto, ese fruto a veces no tiene la calidad que debería tener. Por lo tanto, cortas para que la vid tenga la energía y que esas uvas sean uvas hermosas y que produzcan un buen vino. Dios poda nuestras vidas, eliminando lo malo, pero a veces quitando lo que no es útil. ¿Para qué? Para que nuestra vida se pueda concentrar en aquello que realmente honra y glorifica a Dios con nuestras vidas. Pues que Él nos bendiga, que Él nos ayude a crecer en Cristo, a alimentarnos de Cristo Jesús. Amén.